La noche abrazaba la ciudad con cientos de luces, pero yo miraba por la ventana del taxi y solo veía manchas borrosas de colores. Alejandro estaba sentado a mi lado, inmóvil, como si estuviera pensando en algo, y su silencio pesaba más que cualquier palabra. El trayecto, que debía llenarme de alegría, me dejó un extraño sabor a inquietud. Cuando el taxi se detuvo frente a mi casa, me apresuré a abrir la puerta. Alejandro me sostuvo la mirada un poco más de lo habitual, pero no dijo nada. Solo asentí y murmuré un «gracias por la noche» antes de bajar. Él asintió también y se marchó. Subí las escaleras hasta mi apartamento y sentí un aroma familiar. Té con canela y miel. Javier siempre lo preparaba por las noches, cuando se quedaba leyendo en la cocina. Allí estaba hoy también, suéter con las mangas remangadas, apoyado en la mesa. La lámpara sobre él emitía una luz tenue y cálida. «Llegaste temprano», comentó con calma, sin levantar la vista del libro. Pasé junto a él en silencio. Dejé mi abrigo sobre la silla y me dirigí al fregadero. Me eché un poco de agua fría en la cara y contuve la respiración. Sentí un nudo en el pecho, una necesidad inexplicable de llorar. Todo estaba mal. Incluso Alejandro, guapo, atento, no podía romper esa muralla de dudas que crecía dentro de mí. Sentí la mirada de Javier cuando me di la vuelta. Cerraba su libro, observándome con sus ojos serenos y atentos. Con él siempre me sentía vulnerable, como si pudiera ver lo que yo misma quería esconder. «El té está frío, pero puedo preparar uno nuevo», ofreció con esa tranquilidad que parecía envolverlo todo, como si supiera que necesitaba algo simple para volver a sentirme yo misma. Me senté frente a él y rodeé la taza con mis manos, sintiendo el calor. El silencio no pesaba, al contrario, era un refugio. Javier no hacía preguntas, pero aún así sentí el impulso de hablar. «Él cree que debería ser diferente, más valiente, más segura», dije sin levantar la vista. «A veces pienso que no soy suficiente para él». Javier apartó la taza un poco, se enderezó y me miró como si quisiera decir algo importante, pero cambió de opinión. En su lugar, respiró hondo y solo dijo: «No es así». Y esas dos palabras fueron suficientes para que todo se volviera más llevadero. Todo lo demás dejó de importar. Cuando regresé a mi habitación, el silencio llenó cada rincón. Me recosté sin encender la luz, pero el sueño no llegaba. Las imágenes pasaban por mi mente, la sonrisa de Alejandro, sus manos intentando retenerme en su mundo, y la mirada de Javier serena como el cielo invernal. Cerré los ojos, pero la sensación de vacío seguía allí. La casa quedó en un silencio sepulcral cuando la puerta se cerró tras mi madre. Sus pasos se desvanecieron en el pasillo y solo quedó una sensación de vacío. Me quedé quieta en el corredor, intentando ordenar mis pensamientos, pero solo había confusión. Inhalé profundamente antes de dirigirme al despacho de Javier. La puerta estaba entreabierta. La luz de la lámpara iluminaba los libros y papeles desordenados sobre el escritorio. Estaba sentado, ligeramente inclinado hacia adelante, pero al oírme entrar levantó la mirada. Sus ojos, sin rastro de sorpresa ni reproche, solo mostraban una atención tranquila. Me detuve junto al escritorio y sentí el frío del borde bajo mis dedos. Intenté mantener la compostura, pero mi corazón latía con fuerza. Era como si cada respiración fuera un desafío. «Algo te preocupa», dijo con calma, aunque su voz tenía un matiz de cautela. Me senté y entrelacé las manos, buscando palabras que no llegaban. El silencio, en lugar de aliviarme, solo me hundía más. «No sé cómo ser diferente», murmuré con la vista fija en mis dedos. «Siempre siento que tengo que demostrar algo, no solo a él, sino a mí misma». Javier apartó los papeles y se apoyó en la mesa, observándome en silencio. No hacía preguntas, no juzgaba, solo estaba ahí, como siempre. Y su presencia me impulsó a decir más de lo que planeaba. Él quiere que sea más segura, más libre, y yo tengo miedo de decepcionarlo. Alcé la vista y nuestros ojos se encontraron. Su expresión era serena, pero no distante. Había algo en su mirada que siempre había buscado sin saberlo. «La confianza llega cuando dejas de temer lo que sientes», dijo al fin, rompiendo el silencio. Sus palabras fueron como un golpe y un consuelo al mismo tiempo. Respiré hondo, tratando de controlar el temblor en mi pecho.
¿Y si no sé cómo dejar de tener miedo? Pregunté casi en un susurro. Él permaneció inmóvil, con la misma calma de siempre, pero noté cómo sus hombros se tensaban. Había una lucha interna que se reflejaba en cada pequeño gesto. Bajé la cabeza, sintiendo un vacío que crecía. Entonces dije lo que llevaba tiempo dando vueltas en mi mente. ¿Tú podrías ayudarme? Mi voz apenas fue audible. Siempre has sido quien me muestra cómo ser yo misma. Por un momento, se quedó inmóvil. Su mirada se volvió más profunda y vi cómo sus dedos se cerraban con fuerza sobre el borde de la mesa, como si luchara por mantener el control. Su respuesta llegó antes de que hablara. El aire en la habitación se volvió tan denso que respirar era difícil. Javier me miraba como si acabara de romper algo irremediable entre nosotros. Su mirada estaba cargada de dudas y una batalla interna. Se levantó del escritorio y caminó de un lado a otro, intentando encontrar las palabras. «No entiendes lo que estás pidiendo», dijo al fin. Su voz sonaba áspera, como si cada palabra pesara demasiado. «Esto no está bien, María». Apreté mis manos sobre mis rodillas, pero no aparté la vista. «Sé exactamente lo que estoy pidiendo», respondí en voz baja, pero firme. «Y sé que solo tú puedes ayudarme. No confiaría esto a nadie más». Se detuvo en seco, como si mis palabras lo hubieran atravesado. Sus ojos reflejaban la lucha interna que estaba librando. Los segundos se alargaron como si fueran horas. Al final, Javier dejó escapar un suspiro y se acercó. Se sentó junto a mí, manteniendo todavía una pequeña distancia, como si temiera dar el siguiente paso. «¿Estás segura?», preguntó con un hilo de voz. Asentí mientras la sangre palpitaba con fuerza en mis sienes. Su mano se deslizó lentamente hasta mi mejilla, cálida, temblorosa. No me asustó, sino que me envolvió con una sensación de calma extraña y acogedora. En ese instante, él dejó de contenerse. Sus labios cubrieron los míos con una intensidad que me desarmó por completo. No fue un roce tímido. El beso era profundo, ardiente, despertando cada nervio de mi cuerpo. Olvidé mis miedos, el lugar en el que estábamos, todo lo que me rodeaba. Solo existían sus manos que subían por mis hombros y aquel instante que deseaba que no acabara. Sus movimientos eran seguros, pero en ellos sentía una mezcla de deseo y contención, como si luchara consigo mismo, pero hubiera decidido rendirse. Le respondí con la misma intensidad, dejando que el fuego consumiera cualquier duda. Los temores ya no tenían poder sobre mí. Cuando nuestros labios se separaron, ambos respirábamos entrecortadamente. Sus ojos estaban llenos de emociones tan fuertes que quise tanto esconderme como quedarme mirándolo. «Esto nunca debe saberse», murmuró, sin apartar las manos de mis hombros. «Esto queda entre nosotros». Asentí en silencio, incapaz de articular una palabra. En ese instante, supe que nada volvería a ser igual. La habitación estaba sumida en la oscuridad y el silencio, pero el sueño no llegaba. Me quedé mirando el techo, como si pudiera encontrar allí las respuestas a mis preguntas. El beso de Javier seguía ardiendo en mi memoria, como si acabara de ocurrir. Sus caricias, a la vez suaves y decididas, habían dejado una marca imposible de borrar. No solo despertó emociones en mí, sino que desnudó mis miedos. Cerré los ojos, esperando que el cansancio me venciera, pero mi mente seguía recreando cada detalle. Su mirada, su voz, aquel instante en el que el mundo pareció detenerse. Todo se había convertido en un torbellino de pensamientos. ¿Qué intentaba probar con ese beso? ¿A mí misma? ¿A Alejandro? ¿O al destino? Cuando el amanecer iluminó la habitación, me senté en la cama y apreté los dedos contra la colcha. Las palabras de Javier resonaban en mi mente. «Tienes que ser tú misma». Pero, ¿quién era yo realmente? Al día siguiente, recibí un mensaje de Alejandro temprano en la mañana. «Esta noche es solo para nosotros». Parecía decidido a restaurar la conexión que yo misma había debilitado con mis dudas. Su seguridad siempre me había atraído, pero ahora sentía que me ahogaba. Cuando llegué al café donde me esperaba, lo vi sentado en una mesa con un ramo de flores y una sonrisa cálida. Sus esfuerzos por crear un ambiente romántico eran sinceros, lo que despertó en mí una mezcla de gratitud y culpa. «Te ves preciosa», dijo mientras apartaba la silla para mí.
Sus ojos brillaban con afecto. Le sonreí, pero sentí un vacío en el pecho. Me sentía fuera de lugar. Habló de planes, de nosotros, y yo asentía, pero cada una de sus palabras pasaba por mí como un eco lejano. En mi mente solo resonaban las palabras de Javier, sus caricias cuidadosas y el modo en que dejó que fuera yo quien diera el primer paso. Alejandro, en cambio, era directo y seguro, como si todo tuviera que seguir un guión preestablecido. Cuando tomó mi mano, la aparté sin querer, y al instante traté de sonreír para disculparme. ¿Estás bien?, preguntó con el ceño fruncido. Sí, solo estoy cansada. Mentí, evitando su mirada. La cena terminó antes de lo previsto. Alejandro me acompañó a casa y me dio un beso en la mejilla, aunque era evidente que había notado mi lejanía. Cuando cerré la puerta, sentí una necesidad apremiante de entender qué estaba pasando conmigo. Horas después, estaba frente a la puerta del despacho de Javier. Me quedé allí un momento, dudando, antes de llamar suavemente. Abrió casi al instante. Sus ojos reflejaban cansancio y algo más, una cautela que parecía predecir mi visita. «Necesito hablar contigo», dije antes de que pudiera preguntar nada. Javier se hizo a un lado para que pasara. El despacho era igual de sereno que siempre, pero ahora sentía que todo había cambiado. Me detuve en medio de la habitación y me volví hacia él. Cerró la puerta y se quedó mirándome en silencio, esperando. Con un esfuerzo, logré ordenar mis pensamientos y dije: «No sé si lo que pasó fue correcto, pero quiero entenderlo. ¿Por qué di ese paso? ¿Por Alejandro o por mí?». Su mirada seguía siendo tranquila, pero ahora había más comprensión en sus ojos. No me interrumpió, dejándome continuar. «No quiero equivocarme», susurré mientras bajaba la vista. «Pero tampoco puedo seguir fingiendo que no necesito nada». Levanté la vista y vi cómo su rostro reflejaba el peso de lo que habíamos iniciado. Y entonces lo comprendí. No había venido en busca de respuestas, sino para descubrir lo que realmente sentía. La casa volvió a sumirse en el silencio tan pronto como la puerta se cerró tras mi madre. Sus pasos se desvanecieron poco a poco, dejando una sensación de vacío que parecía llenar cada rincón. La quietud era opresiva, pero al mismo tiempo me daba una libertad que ansiaba aprovechar. Mi corazón latía con tanta fuerza que sentía cómo su eco resonaba por toda la casa. Sabía a dónde me dirigía, pero las dudas intentaban frenarme. El despacho de Javier estaba iluminado por la luz tenue de una lámpara. La puerta, como siempre, estaba cerrada. Me detuve frente a ella unos segundos, tratando de controlar el temblor en mis manos. Golpeé suavemente y escuché su respuesta. «Adelante». Su voz sonaba tranquila, pero percibía algo que antes no había notado. Cansancio, quizás precaución. Abrí la puerta y me detuve en el umbral, sintiendo cómo mis pensamientos se entrelazaban en un torbellino imposible de desenredar. Estaba sentado en su escritorio, inclinado sobre unos papeles, pero al verme, dejó la pluma a un lado. Su mirada, siempre tan segura, hoy reflejaba algo diferente. Parecía estar esperando esta conversación, pero también temiéndola. «¿Querías algo?», preguntó sin levantarse. Avancé unos pasos y me detuve frente a su escritorio. Permanecí en silencio, buscando las palabras adecuadas, pero sabía que no podía dar marcha atrás. «Después de aquella noche, siento que algo cambió en mí», dije al fin con un tono apenas audible. Mi voz era débil, pero mis emociones eran firmes. Javier suspiró profundamente y se pasó una mano por el rostro. No trató de ocultar su fatiga, pero su mirada se volvió cautelosa. Los segundos se alargaron mientras él se levantaba lentamente y se acercaba. Su figura parecía dominar la habitación, pero no había amenaza en su postura, solo una tensión contenida. «Debemos detenernos, María», dijo en voz baja. «Este no es el camino correcto, para ninguno de los dos». Sus palabras deberían haberme frenado, pero en lugar de eso, sentí una punzada de frustración. Estaba levantando una barrera entre nosotros, justo cuando yo había decidido abrir mi corazón. Cerré los puños y lo miré directamente. En sus ojos había una lucha interna, como si ni él mismo creyera lo que decía. «¿Por qué estás tan seguro?», pregunté con voz suave. «¿Por qué intentas huir de lo que sientes?».
Él desvió la mirada, dando un paso hacia un lado, y guardó silencio. Sus hombros estaban tensos, pero no se alejaba. Ese silencio fue la única respuesta que necesité. Avancé un paso más y, antes de que pudiera detenerme, lo abracé. Con fuerza, como si tratara de retener no solo a él, sino también el mundo que parecía desmoronarse dentro de mí. Su cuerpo se tensó al principio, como si estuviera luchando consigo mismo, pero no me apartó. Podía sentir su respiración, escuchar los latidos de su corazón. Estaba tan cerca, y eso era lo único que importaba en ese momento. María, esto no... empezó, pero su voz se quebró. Me aferré a él con más fuerza, impidiéndole alejarse. Sus manos subieron lentamente, primero dudosas, hasta que finalmente me rodearon los hombros con firmeza. Era como un suspiro de alivio que ambos habíamos estado conteniendo. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero no hice nada por detenerlas. Evitaba mi mirada. Sus rasgos se habían endurecido por la tensión. Pasé la mano por la colcha, notando la textura rugosa bajo mis dedos, tratando de aferrarme a algo mientras mi interior se debatía entre el miedo y la determinación. No tengo miedo de la cercanía, dije en voz baja, pero con tanta claridad que él se estremeció. Tengo miedo de no saber qué hacer, de no poder confiar en mi propio cuerpo. Sus labios se fruncieron en una línea delgada, cerró los ojos un instante, como si intentara borrar mis palabras de su mente. «Esto no está bien, María», murmuró, dándome la espalda. «No entiendes lo que estás pidiendo. No puedo...». No lo dejé terminar. Mi corazón latía con tanta fuerza que apenas podía oír su voz. Todo dentro de mí se rompía y se liberaba al mismo tiempo. Hice lo único que podía demostrar mi decisión de abandonar los miedos. Con manos temblorosas, agarré la tela fina de mi camisón y lo dejé caer al suelo. «Muéstrame que no tengo que tener miedo», dije conteniendo el aliento. Javier se quedó inmóvil, como si cualquier movimiento pudiera hacer añicos la realidad. Se giró lentamente, y su mirada recorrió mi cuerpo antes de posarse en mis ojos. Había tantas emociones en su expresión: sorpresa, dolor, deseo y culpa. Dio un paso hacia mí, pero luego se detuvo, apretando los puños. «No sabes lo que estás haciendo», susurró, pero su voz tembló. «Sí lo sé», respondí mientras me levantaba y lo miraba directamente a los ojos. «Yo elijo esto». Nos separaban apenas unos centímetros. Su respiración se volvió errática. Pude ver cómo intentaba resistirse, cómo su mente luchaba contra un deseo que ya no podía negar. Su mirada bajó al suelo y luego volvió a encontrarse con la mía. En ese momento, algo se rompió. Dio un paso hacia mí, y antes de que pudiera inhalar, sus labios cubrieron los míos con una intensidad que me dejó sin aliento. Caímos juntos sobre la cama. El beso era profundo, apasionado, como una tormenta contenida que finalmente se liberaba. Sus manos rodearon mi cintura con fuerza, atrayéndome hacia él como si temiera que el momento desapareciera. Sentí su calor, su fuerza, y por primera vez en mucho tiempo sentí que estaba viva. Sus manos recorrieron mi espalda y cada caricia consumía mis miedos. Me aferré a él, devolviendo el beso con la misma intensidad, permitiéndome olvidar todo excepto él. Cuando nuestros labios se separaron, ambos respirábamos con dificultad, como si cada aliento costara un esfuerzo. Sus manos seguían sujetándome, y su mirada, llena de contradicciones, seguía fija en mi rostro. «Esto no debería haber pasado», susurró, pero en su voz no había arrepentimiento, solo aceptación. Permanecí en silencio, sintiendo cómo cada célula de mi cuerpo vibraba. Ya no quedaba espacio para el miedo, solo para la verdad, entrecortada. Estábamos sentados al borde de la cama y sentía cómo la realidad se desmoronaba y se reconstruía al mismo tiempo. La línea había sido cruzada y el camino de vuelta parecía inalcanzable. Javier retiró sus manos lentamente, como si temiera lastimarme con un simple roce. Su mirada estaba cargada de contradicciones. Se levantó y dio un par de pasos antes de detenerse. Su espalda permanecía rígida, pero en su postura se leía un agotamiento profundo, como si esta lucha interna le arrebatara las últimas fuerzas.
Quise decir algo, pero un nudo en la garganta me lo impidió. Ni siquiera yo comprendía del todo lo que sentía. Dentro de mí convivían la confusión, la culpa y un calor extraño, desconocido. Miré mis manos. Recordé cómo Alejandro solía tomarlas, entrelazando sus dedos con los míos, como si quisiera prometerme que todo estaría bien. Su voz, segura y serena, aún resonaba en mi mente. Mis pensamientos se aferraban a su imagen, tirando de mí hacia un lugar donde todo parecía más simple, menos doloroso. Javier se giró lentamente. Su mirada, serena y sombría, parecía leerme por completo. No había reproches, solo una aceptación muda. Apreté las manos para detener el temblor. En mi interior brotaba una certeza dolorosa. Me encontraba en un cruce de caminos entre la estabilidad que Alejandro representaba y la incertidumbre que Javier traía consigo. Alejandro era mi refugio, mi seguridad. Pero entonces, ¿por qué estaba aquí? Di un paso hacia Javier, moviéndome con cautela, como si cualquier movimiento pudiera hacer añicos aquel instante. Pese a la distancia entre nosotros, sentía el calor de su presencia. Sin pensarlo, lo abracé, rodeándolo con mis brazos. Su cuerpo se tensó, pero no se apartó. Sus manos, al principio vacilantes, terminaron sujetándome con fuerza, como si compartiéramos un miedo común, el de soltar lo que nos mantenía enteros. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no traté de ocultarlo. Simplemente me dejé llevar por el alivio de sentirme sostenida en medio de tanta confusión. El tiempo pareció detenerse, alargándose en un silencio cargado de significados. Permanecimos juntos, su mano descansando sobre mi hombro, ligera pero firme. No necesitábamos palabras. En ese momento, el silencio hablaba por nosotros. Incertidumbre, anhelo y la aceptación de que aquello ya era parte de nosotros. Las imágenes de Alejandro volvieron a mi mente, su sonrisa, sus promesas, la calidez de sus manos, pero sabía que no estaba lista para regresar. Mi corazón seguía buscando respuestas en un laberinto de emociones que aún no comprendía del todo. Esa noche no rompimos más límites, no cruzamos más líneas prohibidas, pero fue el instante en que entendí que Use no podía fingir que nada había cambiado. Al despertar, sentí de inmediato un peso en el pecho. La habitación estaba en silencio, pero dentro de mí reinaba el caos. Los primeros rayos de sol atravesaban tímidamente las cortinas, iluminando la cama, pero su calidez no lograba tranquilizarme. Todo lo ocurrido la noche anterior regresó a mi mente con una claridad dolorosa. Mi razón gritaba que había cruzado un límite, pero mi corazón permanecía en silencio, ahogado por sus propios secretos. Pasé la mano por las sábanas y respiré hondo, tratando de calmarme. Pero la ansiedad no se disipaba. Por mucho que quisiera convencida de que podía seguir adelante, todo se sentía diferente. Me levanté, me puse un vestido y salí de la casa, buscando una distracción, algo que apaciguara mi mente. En la esquina de la plaza vi a Carla. Estaba sentada en una mesa de la terraza de una cafetería, con una taza de café en la mano, perdida en sus pensamientos. Su rostro parecía sereno, pero yo la conocía demasiado bien para dejarme engañar. Sus ojos siempre reflejaban sus verdaderas emociones. Me acerqué y me senté frente a ella sin pedir permiso. Carla levantó la mirada y esbozó una leve sonrisa que apenas alcanzó a sus ojos. «Pareces llevar el peso del mundo encima», comentó, dando un sorbo a su café. No respondí de inmediato. Sentí un nudo en la garganta. Las palabras pugnaban por salir, y tenía la certeza de que si no lo decía ahora, terminaría explotando. «Tengo que contarte algo», dije al fin, entrelazando mis manos hasta que los nudillos se pusieron blancos. «Algo que debe quedar entre nosotras». Carla frunció el ceño y se inclinó hacia adelante, con los ojos brillando de curiosidad y al mismo tiempo de preocupación. Sabía que lo que estaba a punto de decirle cambiaría todo. Tomé aire y le confesé la verdad. Lo ocurrido en el despacho, sus manos, su mirada cargada de emociones que no podía nombrar. Y luego pronuncié su nombre, Javier. Carla se quedó inmóvil. La taza que sostenía se detuvo a medio camino y tras unos segundos de silencio, la dejó con brusquedad sobre el plato, derramando un poco de café. «¿Estás bromeando?»,
Su voz sonó grave. Negué con la cabeza, sintiendo cómo el peso de mi confesión caía sobre nosotras. Había sentido alivio al contarle, pero la expresión de Carla me devolvió el miedo. Carla se recostó en la silla y me miró como si nunca me hubiera visto antes. En sus ojos se reflejaba una mezcla de sorpresa, decepción, enojo y algo más que no pude identificar de inmediato. ¿Alejandro sabe algo?, preguntó tras un silencio. No, respondí bajando la mirada. Sus ojos parecieron encenderse por un instante. Cerró los puños sobre sus rodillas y respiró hondo varias veces. No sé qué decirte, María. ¿Sabes cómo puede terminar esto, verdad? Su voz temblaba ligeramente. Sabía que tenía razón, pero había algo en su tono que me hizo sentir incómoda. No era solo preocupación, había algo más. Ella siempre había envidiado mi relación con Alejandro, aunque nunca lo admitiera. No espero que me entiendas, Carla, susurré. Solo te pido que no digas nada. Carla me sostuvo la mirada durante un largo minuto y finalmente asintió. Nadie lo sabrá, murmuró con voz tensa. Te lo prometo. La casa estaba sumida en un silencio absoluto, roto solo por el leve crujir de las tablas del suelo y el eco lejano del reloj en el pasillo. Las cortinas se movían suavemente con la brisa nocturna, dejando entrar la luz plateada de la luna. Sentada en mi cama, sentía cómo el peso de mis pensamientos me envolvía como una manta pesada. Dentro de mí, dos voces luchaban, una me suplicaba detenerme, mientras la otra me empujaba hacia lo inevitable. Cuando escuché la puerta cerrarse tras mi madre, me levanté. Mi respiración se volvió rápida, y el corazón latía con tanta fuerza que sentía que retumbaba por toda la casa. Me puse un ligero batín sobre el vestido y salí al pasillo semioscuro, dirigiéndome a la habitación de Javier. La puerta estaba cerrada, pero un débil rayo de luz que se filtraba por debajo me decía que aún estaba despierto. Abrí la puerta con cuidado. Javier estaba recostado en la cama, con un libro boca abajo sobre la mesita. La luz de la luna iluminaba su rostro, resaltando sus rasgos marcados y el leve surco en su frente. Parecía tan sereno que dolía mirarlo. Me acerqué y toqué suavemente su hombro. Él se sobresaltó y abrió los ojos. Durante unos segundos solo me miró, intentando comprender si lo que veía era real. «María», susurró con incredulidad. «¿Por qué estás aquí?» Sin responder, me senté en el borde de la cama y acerqué mis labios a los suyos en un beso breve, pero decidido. Noté cómo su cuerpo se tensaba, pero no se apartó. Su respiración se volvió más densa, y su mano rozó mi muñeca, aunque enseguida la retiró, como si le quemara. «Quiero confiar en ti y en mí», murmuré, mirándolo a los ojos. «Enséñame a no temer». Javier cerró los ojos y exhaló con fuerza, como si intentara encontrar fuerzas para negarse. Se sentó y se llevó las manos al rostro. El silencio era tan profundo que dolía. Sabía que estaba luchando por encontrar las palabras que lo detuvieran, pero mis palabras ya habían quebrado sus defensas. «No sabes lo que estás pidiendo», susurró al fin. «Esto no es un juego». «Lo sé», respondí mientras me levantaba y dejaba caer el batín y la falda al suelo. «Confío en ti, y quiero saber más». Por un instante se quedó inmóvil, incapaz de reaccionar. Sus ojos recorrieron mi figura, pero no con deseo voraz, sino con una mezcla de ternura y dolor. Su lucha interna era evidente en cada línea de su rostro. Finalmente, se levantó con un movimiento firme y me abrazó por la cintura, atrayéndome hacia él con tanta fuerza que contuve el aliento. Sus labios buscaron los míos en un beso ardiente y profundo. Fue un beso que consumía y a la vez liberaba, lleno de todo lo que no habíamos dicho. Sus manos recorrieron mi espalda, dejando una estela de calor y un estremecimiento en mi piel. Rodeé su cuello con los brazos y sentí cómo su cuerpo, antes tenso, cedía ante el deseo. Nos tumbamos sobre la cama y el tiempo dejó de existir. Solo podía oír su voz, baja y reconfortante, diciendo palabras que ahuyentaban mis miedos. Cada caricia era un recordatorio de que no estaba sola, de que él comprendía mi vulnerabilidad y la aceptaba. Ese momento no era solo pasión, era confianza y entrega, un paso hacia algo más profundo. Cuando todo terminó, permanecimos abrazados,
con su respiración acompasada contra mi cuello. Su mano acarició lentamente mi cabello. «Esto lo cambiará todo», murmuró. «Lo sé», susurré, cerrando los ojos. Pero tras esa certeza se escondía un temor. Sabía que fuera de esa habitación me esperaban preguntas difíciles. Sin embargo, este momento era mi elección, y estaba dispuesta a asumirlo. La luz matutina se filtraba a través de las cortinas, llenando la habitación con un resplandor tenue. Abrí los ojos y sentí al instante un peso en el pecho. Las sábanas se sentían frías y ajenas, y me tomó unos segundos recordar dónde estaba. Mi habitación. La casa donde aún se podía percibir el aroma a café recién hecho de mi madre, pero este lugar familiar ya no se sentía como un refugio. Me levanté de la cama y me envolví en una manta antes de sentarme junto a la ventana. Los recuerdos de la noche anterior se agolpaban en mi mente con una claridad inquietante. Sus manos, su mirada, su voz, todo seguía grabado en mi piel. Cada vez que respiraba sentía que había cruzado un umbral sin retorno. Al día siguiente, Alejandro me pidió que nos viéramos. Miré el mensaje en mi teléfono durante largos segundos antes de aceptar. Sabía que debía verlo, mirarlo a los ojos y descubrir si aún quedaba algo de nosotros. Me esperaba en el parque, sentado en un banco con la mirada puesta en el sendero. Al verme, esbozó una sonrisa amplia y familiar. Me senté a su lado y me rodeó con sus brazos con la misma seguridad de siempre. «Te ves diferente», comentó acariciando mi hombro. «¿Ha pasado algo?» Volteé la mirada para que no viera mi expresión. «Todo está bien», respondí intentando sonar tranquila. «Solo estoy cansada». No insistió, pero noté un destello de duda en su mirada. Tomó mi mano, entrelazando sus dedos con los míos, y me atrajo suavemente hacia él. «Olvidemos el cansancio», dijo con una sonrisa. Fuimos a un pequeño café, y luego insistió en acompañarme a casa. Nos detuvimos frente a la puerta, y su mirada se posó en mi rostro más tiempo de lo habitual. Me atrajo hacia él y me besó. Al principio con suavidad, pero poco a poco el beso se volvió más intenso. Y yo, sin pensarlo, respondí con una seguridad que ni yo misma reconocía. Sentí su sorpresa. No esperaba esa respuesta de mí. Sus manos recorrieron mi espalda y por un momento me permití perderme en sus abrazos. Cuando terminamos, me observó detenidamente, tratando de encontrar una explicación. «Pareces otra persona», dijo finalmente. «¿Eso significa algo?» Sostuve su mirada y, forzando una sonrisa, susurré. «Solo decidí confiar más en mí misma». Mentía. Lo sabía, y él también, aunque no dijo nada más. Cuando regresé a casa, Carla me llamó y la invité a venir. Poco después estábamos en la cocina. Mientras giraba la taza de té entre las manos, rompí el silencio y le conté todo. Lo que pasó con Javier, lo que sentí al estar con Alejandro. Confesé cada detalle, cada duda. Mi corazón estaba dividido entre dos realidades. Carla me escuchaba con atención, pero su mirada se endurecía con cada palabra. Cuando terminé, dejó la taza sobre la mesa y me miró con una sonrisa que se sentía extrañamente fría. «¿Confías en él de verdad?», preguntó con una calma inquietante. Asentí sin comprender del todo su pregunta. Siempre había confiado en Carla, pero ahora notaba algo diferente en ella. Había en sus ojos una mezcla de admiración, resentimiento y algo más profundo: envidia. «Tienes una vida que muchos solo podrían soñar, María», dijo con un tono que intentaba ser amable, pero que rezumaba amargura. La casa estaba sumida en un silencio sofocante, como si el aire se hubiera vuelto denso y pesado. Estaba sentada en la cocina con una taza de té entre las manos, tratando de encontrar consuelo en el calor que ascendía en pequeñas volutas de vapor. Pero ni siquiera eso podía disipar la tormenta que sentía dentro de mí. Un golpe seco en la puerta rompió el silencio. Me quedé inmóvil, sintiendo un escalofrío recorrerme. El golpe se repitió, más fuerte, casi desesperado. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, anunciando que algo terrible estaba a punto de suceder. Me levanté y abrí la puerta. Era Alejandro. Su expresión no dejaba lugar a dudas. Sabía todo. Sus ojos, antes llenos de calidez, estaban ahora encendidos de furia y dolor. Sin decir nada,
Cruzó el umbral y dejó la puerta abierta, como si el propio aire necesitara escapar de aquella escena. Se detuvo frente a mí, y su mirada penetrante parecía exigir una confesión. El silencio era ensordecedor, pero las palabras que pronunciaron sus labios fueron aún más devastadoras. ¿Es cierto que cruzaste la línea con Javier? No pude responder de inmediato. Bajé la mirada, incapaz de sostener la suya. La verdad estaba en mi rostro, y él la vio. En ese momento, escuché los pasos de mi madre. Apareció en el umbral del pasillo con la bolsa aún colgando de su brazo. Sus ojos pasaron de Alejandro a mí, reflejando una mezcla de desconcierto y temor. Alejandro giró el rostro hacia ella, pero su voz, cuando habló, sonó como un martillazo. Ella cruzó la línea con Javier. La habitación se sumió en un silencio opresivo. Los ojos de mi madre se abrieron de par en par y el color de su rostro desapareció. No fue un grito lo que salió de su boca, sino un susurro desgarrador que no llegó a pronunciarse del todo. Respiró hondo, tratando de entender lo que acababa de escuchar. Sus ojos se encontraron con los míos, buscando una negación que nunca llegó. «Es cierto», susurré al fin, apenas sin voz. Esa única frase lo destruyó todo. No hubo más sonido que el de los segundos, alargándose como un eco interminable. Mi madre se volvió hacia el marco de la puerta, donde estaba Javier, inmóvil y pálido. Sus ojos se encontraron, y la expresión de él era la de alguien que ya había asumido su culpa antes de ser juzgado. «Fue mi culpa», dijo él con voz grave. Mi madre levantó una mano, exigiendo silencio. Lo miró como si nunca lo hubiera conocido. Soltó la bolsa, que cayó al suelo con un golpe seco, y, con una serenidad escalofriante, pronunció la sentencia. «Vete». Javier permaneció inmóvil unos segundos, y luego asintió con un gesto lento y resignado. Caminó hacia la puerta con pasos pesados que resonaron en el suelo como golpes de martillo. Cuando la puerta se cerró tras él, la casa quedó en un silencio aún más cruel. Mi madre pasó una mano por su rostro, como si quisiera borrar el dolor reflejado en él. Cuando volvió a mirarme, sus ojos eran los de una mujer que había perdido todo. «Pediré el divorcio», dijo con voz neutral, pero definitiva. No pude pronunciar palabra. Sentí como mi corazón se encogía hasta doler. No quedaba nada en pie, solo los escombros de lo que alguna vez fue nuestra vida. La casa estaba sumida en un silencio que parecía latir al mismo ritmo que mi propia soledad. Cada eco de mis pasos por las habitaciones vacías resonaba como un recordatorio de todo lo que había perdido. El tiempo había perdido sentido. La mañana se confundía con la tarde, y la noche caía como un telón pesado que cubría los restos de lo que alguna vez fue mi vida. Estaba sentada junto a la ventana, observando cómo el mundo seguía adelante. La gente caminaba con prisa, sonriendo entre sí, algunos paseaban a sus perros, otros charlaban con los vecinos. Para ellos todo era tan sencillo, tan natural, pero para mí todo parecía inalcanzable. La palabra vacío se repetía en mi mente como un eco constante. Había destruido todo: la confianza de mi madre, la relación con Alejandro e incluso la imagen que tenía de mí misma. Me sentía como una intrusa en mi propia vida, un reflejo roto en un espejo que ya no podía arreglar. El sonido de la vibración del teléfono me sacó de mis pensamientos. Lo miré sin prisa. Era un mensaje de Carla. «Perdóname. No debí hacer lo que hice. Espero que algún día puedas entenderme». Leí esas palabras una y otra vez, esperando sentir algo, cualquier cosa, pero nada llegó. Ni ira, ni tristeza, ni deseo de responder. Simplemente dejé el teléfono sobre la mesa y volví a perderme en el vaivén de la calle. Los recuerdos de la última semana se agolpaban en mi mente, confundiéndose con imágenes del pasado. Todo en esa casa me hablaba de lo que había perdido: las fotografías en los estantes, el suave crujido de la puerta al cerrarse, los silencios que antes eran cálidos y ahora dolían. Sabía que no podía seguir allí. Permanecer en ese lugar era como vivir dentro de una herida que nunca cerraría. Pensé en mi tía, en su casa en otra ciudad, lejos de todo lo familiar y de cada rincón cargado de memorias. Era la única opción que tenía para no perderme del todo. Empaqué lo esencial en una sola maleta:
El vacío de las habitaciones parecía multiplicarse con cada objeto que dejaba atrás. Cuando finalmente cerré la puerta, el eco de ese último golpe resonó como un adiós. En la estación de tren, la vida seguía su curso. Familias se despedían, parejas se abrazaban, viajeros corrían con sus mochilas. Yo permanecía de pie, aislada en medio de la multitud, con el billete en la mano y el corazón encogido. Me asignaron un asiento junto a la ventana. Me acomodé y cerré los ojos, intentando encontrar un poco de calma. Pero en la penumbra de mis pensamientos apareció su rostro. La última mirada de Javier antes de salir de casa, sus pasos alejándose, su voz resonando en mi memoria. Cuando el tren se puso en marcha, saqué un cuaderno y una pluma. Las palabras brotaron solas, sin esfuerzo, como si hubieran estado esperando este momento. Javier, no sé si debería escribirte esto, pero siento que es lo único que puedo hacer. No voy a pedirte perdón, porque sé que lo que ocurrió nos cambió para siempre. Pero estoy agradecida, porque me diste la oportunidad de ser yo misma, aunque solo fuera por un instante. Me ayudaste a ver una verdad que no quería aceptar. Ahora todo está roto, pero no me arrepiento de haber sido sincera. Sé feliz. Te lo mereces. Terminé de escribir y cerré el cuaderno con un suspiro. Las lágrimas nublaban mis ojos, pero no las detuve. Sabía que nunca enviaría esa carta. No era para él. Era para mí misma, una forma de entender lo que sentía. Miré por la ventana mientras los campos y las estaciones pequeñas pasaban como sombras. El paisaje se alejaba cada vez más, llevándose con él un pasado que debía dejar atrás. Pero el vacío seguía allí, llenando cada rincón de mi ser. No sabía cuánto tiempo pasaría antes de sentirme completa de nuevo, pero entendía que aquello no era un final. Solo era una pausa en mi historia. La tarde era fresca, pero apenas sentía el frío. El camino que conducía a nuestro viejo lugar, aquel mirador junto al río, parecía interminable. Caminaba despacio, como si alargar el trayecto pudiera posponer lo inevitable. A mi alrededor, las hojas susurraban con la brisa y el agua del río corría suavemente. Pero todo eso era solo un telón de fondo para el silencio que llevaba dentro. Él ya estaba allí. Javier estaba sentado en el banco de madera, con las manos entrelazadas y la mirada perdida en el río. Su rostro parecía sereno, pero detrás de esa calma se escondía una tormenta que conocía demasiado bien. Me detuve a unos pasos, observándolo en silencio. Mi corazón se encogió dolorosamente. Los recuerdos de nuestros momentos juntos se agolparon en mi mente, imágenes de lo que habíamos sido y de lo que habíamos perdido. Respiré hondo y avancé. Javier levantó la cabeza al oír mis pasos. «Viniste», dijo con voz baja. Asentí y me senté a su lado. Había solo unos centímetros entre nosotros, pero sentía que nos separaba un abismo. Durante un rato permanecimos en silencio, escuchando el murmullo del río. «Todo ha cambiado», susurré sin apartar la mirada del agua. «Nosotros hemos cambiado». «Lo sé», respondió con amargura. «Pero eso no significa que haya dejado de sentir». Sus palabras atravesaron mis defensas. Sentí un nudo en la garganta y la presión en el pecho se volvió insoportable. No lo miré, pero sentía el peso de su mirada. «Javier», murmuré, buscando las palabras adecuadas. «Todo este tiempo he intentado entender... ¿Por qué? ¿Por qué permitimos que esto sucediera?» Guardó silencio por un momento, y cuando habló, su voz era suave pero firme. «Porque te amaba», confesó. Y quizá ese fue mi mayor error. Sus palabras rompieron algo dentro de mí. Tuve que esforzarme para respirar. Las lágrimas quemaban mis ojos, pero me negaba a dejarlas caer. «¿Me amabas?», repetí en un susurro. «Sí, y aún te amo», admitió. «Pero no puedo seguir a tu lado. Si me quedo, terminaré destruyendo tu vida». Su voz no tembló, pero su dolor era evidente. Lo miré a los ojos y vi todo lo que sentía: amor, arrepentimiento y una despedida inevitable. Las lágrimas finalmente cayeron y agaché la cabeza para ocultarlas. Pero Javier extendió una mano y la colocó suavemente sobre mi hombro, como una última despedida. Ese gesto quebró mi resistencia.
Lo abracé con fuerza, tratando de aferrarme a lo que habíamos perdido. Sus brazos me envolvieron lentamente, y sentí cómo contenía la respiración. Permanecimos así durante unos instantes, como si el tiempo nos hubiera concedido una tregua. Su corazón latía contra el mío, y su calor me envolvía en un refugio que sabía que no volvería a tener. Levanté la mirada y nuestros ojos se encontraron. Había ternura en su expresión, pero también resignación. No sé quién de los dos dio el primer paso, pero nuestros labios se encontraron en un beso lleno de tristeza y perdón. No hubo pasión, solo despedida. Duró un instante, pero dejó una cicatriz en mi alma. Cuando nos separamos, Javier me miró por última vez y susurró: «Mereces ser feliz, María». No pude responder. Sus palabras resonaban en mi mente, desgarrándome por dentro. Se levantó despacio, acarició mi cabello por última vez y dio un paso atrás. Su figura se desdibujó con la luz del atardecer, mientras sus pasos se perdían en el murmullo del río. Sabía que era nuestra última conversación, nuestra última mirada, nuestro último beso. Aunque la soledad volvía a llenarme, sentía gratitud por haber vivido aquello, por haberlo tenido en mi vida, aunque ahora cada uno debía seguir su propio camino. El tren se balanceaba suavemente mientras aumentaba su velocidad. Las ruedas resonaban sobre los rieles con un ritmo monótono, como un latido constante que podría haber arrullado a cualquier otro pasajero, pero no a mí. Estaba sentada junto a la ventana, con la frente apoyada contra el vidrio frío, viendo cómo la ciudad se desvanecía poco a poco en el horizonte. Los edificios grises, las calles conocidas, todo se convertía en siluetas borrosas arrastradas por el paso del tren y del tiempo. En el andén quedó todo lo que alguna vez amé y que destruí con mis propias decisiones. Sabía que este momento llegaría. Lo entendí la última vez que cerré la puerta de casa y sentí cómo el eco del silencio llenaba cada rincón. Pero ahora, en este instante, la verdad pesaba aún más. El teléfono en mi mano vibró suavemente, sacándome de mi letargo. Miré la pantalla y vi un mensaje de mi madre. «Eres mi hija y siempre te voy a querer». Esas palabras tan simples deberían haberme reconfortado, pero en su lugar, se clavaron en mi corazón como un recordatorio de todo lo que había perdido. Sentí un nudo en la garganta y un peso en el pecho que apenas me dejaba respirar. Ella no me culpaba, no exigía nada, solo me amaba. Y ese amor se sentía como la carga más pesada de todas. Mis dedos temblaron cuando levanté el teléfono para escribirle una respuesta, pero ninguna palabra parecía adecuada. «Perdón», sonaba insuficiente. «Te quiero», se sentía arrogante después de todo lo que había hecho. En mi mente, veía su rostro cansado pero familiar, lleno de tristeza, pero sin odio. Y eso solo aumentaba mi vergüenza. Bajé lentamente el teléfono y lo dejé sobre mis piernas sin escribir nada. No podía hacerlo. La vergüenza seguía ardiendo en mi interior, recordándome que aún no merecía su perdón, ni el de ella ni el mío. El tren pasó por una pequeña estación, y por la ventana vi sombras de otras vidas que seguían su curso. Una madre con su hijo, hombres con maletas apresurándose hacia su destino. De repente, sentí cuán grande era la distancia entre mí y ese mundo donde la gente sonríe sin fingir y construye su futuro sin temerle al pasado, pero comprendía que este viaje no era una huida, era una búsqueda. Más allá de la ventana, los campos y los bosques se sucedían como un vaivén de formas repetidas y tranquilizadoras. Mis pensamientos giraban en torno a una sola pregunta: ¿podría algún día dejar atrás todo esto, reencontrarme conmigo misma y reconstruir lo que alguna vez fui? La luz del compartimento parpadeaba al ritmo del movimiento del tren, pero mi mirada seguía fija en el horizonte. En mis ojos se reflejaban tanto la tristeza como la esperanza. Había perdido mucho, pero delante de mí se extendía un camino que había decidido recorrer. Cerré los ojos, dejando que el balanceo del tren me arrullara aunque fuera un poco. La historia que parecía haber terminado solo había hecho una pausa. Mi nuevo camino apenas comenzaba.